En el estudio anterior empezamos con el capítulo 16 de Apocalipsis y pudimos ver cómo se van desenvolviendo los juicios de las 7 copas y básicamente en la primera parte estudiamos 5 copas. Ahora pasamos al capítulo 16 en su segunda parte a partir del versículo 12, en donde estaremos viendo la copa número 6 y la copa número 7. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y sus aguas se secaron para que fuese preparado el camino de los reyes de Oriente. El Éufrates es un río muy antiguo. Es tan antiguo que ya aparece allá en el libro de Génesis, capítulo 1, 10 y 14b. Un río salía de Edén para regar el jardín y de allí se dividía en 4 brazos. Y el cuarto río era el Éufrates. Ahora ya se imaginan lo antiguo que es este río. Por otro lado, también el río Éufrates marca los límites de la tierra prometida. En Génesis 15, 18 se nos dice, aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo, a tus descendientes daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río, el río Éufrates, allá en Génesis. Y ya más adelante, en el tiempo de la conquista, allá con Josué, dice en Josué 1:4a, el territorio de ustedes será el desierto y el Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Aquí les enseño, para ubicarnos más o menos, vamos a poner aquí dibujitos, aquí estamos. Vamos a tener acá, donde actualmente es Turquía, en esta zona, ¿verdad? Y el río Éufrates es el que está señalado acá en color azul moradito. Bueno, el río Éufrates tiene más o menos 2.800 kilómetros de longitud. Nace en las montañas de Turquía. Conforme la nieve se va derritiendo, va aumentando el cauce, más otros riachuelos que se unen. Sale de Turquía, pasa por Siria y después a Irak, que es donde estaba precisamente en esta zona. Se nos habla de, por acá estaba el Edén, ¿verdad? Aquí está el río Tigris, este chiquitío, y aquí está el río Éufrates, ¿verdad? El río va a tener distintos tamaños según la región por donde pase. Ustedes ven esta foto de acá, por ahí comentan que hay zonas donde tiene 200 metros de ancho o más. 200 metros es el ancho de 2 cuadras, ¿verdad? Entonces es un río amplio. Ahora, les comento que a estos dos países, tanto Turquía como Siria, han hecho algunas represas a lo largo del río. Y entonces ya también este río es fruto de tensión porque Irak está con la inquietud de que si un día estos dos países le cierran las compuertas en una época de sequía, pueden hacer sufrir al país de Irak por falta de agua, ya que la utilizan para riegos, ¿verdad? Bueno, este río es el que precisamente dice ahí que con el sexto tazón o copa va a ser secado. ¿Para qué? Dice que para que pasen los reyes del Oriente. ¿Quiénes son los reyes del Oriente? Algunos autores dicen que son los ejércitos que van a venir de Oriente y mencionan a países como China, Corea, Japón, Tailandia. El país más cercano de estos 4 es China, y obviamente es el más poblado, 1.300 millones de habitantes y uno de los ejércitos más grandes también del mundo. Ahora, países como Corea, Japón, Tailandia pues, están un poco más lejos, pero, ok, eso es lo que mencionan algunos autores, casi siempre China aparece ahí en la escena. Lo que me puse a revisar fue un mapa. Y también hay países más cercanos y que están al oriente del Éufrates. Y aquí les voy a enseñar cuáles son. En este mapa, lo que me puse a hacer, como que dice, como que no tenía nada que hacer, me puse a averiguar la población de estos países. Entonces, esos números que ustedes ven ahí entre azul y amarillo es lo que se reporta de habitantes que tienen estos países. Entonces, si tenemos nosotros aquí, vamos a dibujar el rito por acá, digamos.
Ok, más o menos. Entonces, el oriente es toda esta región, ¿verdad? Ok, ustedes van a tener aquí este de 10 millones es Azerbaiyán. Esta es una de las ex repúblicas soviéticas, pero ¿qué tienen de común? Arriba del 80% de su población es musulmana, o sea, practican el Islam. Aquí tenemos a Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán, y el de aquí es no, Kirguistán. Pero si ustedes ven, son 10 millones, 5 millones, este tiene 29, este 9, 5. Afganistán, donde están los talibanes, tiene 35 millones, pero miren cuántos millones tiene Pakistán. Pakistán, antes, formaba un solo territorio con la India y se dividió cuando ya el imperio inglés estaba yendo. Entonces la parte musulmana de ese territorio es lo que se constituyó en Pakistán y la parte que practica el hinduismo es la India, ¿verdad? Y tenemos otro país que es enemigo acérrimo de Israel, que es Irán. Irán tiene 84 millones de habitantes. Irak tiene 41. Pues me puse a sumar esos países que yo les anoto ahí, suman 439 millones de habitantes. O sea, ¿qué va a suceder en aquel futuro? Yo lo que he visto con los comentaristas es que hablan de China, ¿verdad? Pero fíjense que si yo me pongo a pensar quiénes tienen más antagonismo con Israel, los chinos o los islámicos, voy a decir, porque no todos son árabes, que conste, ¿verdad? Entonces, pues tienen un enemigo potencial ahí a la par y precisamente son los que están de este lado. Ahora, ¿qué ejércitos van a ser los que van a cruzar ese río para ir a la tierra prometida, a la gran batalla final? Bueno, será cuestión de que en el futuro, pero ahí yo les planteo esas posibilidades. Ojo, el secado del río no es en sí la plaga, sino la plaga viene después cuando sea la gran batalla. Lo que está haciendo el secado del río es facilitando el paso de los reyes de Oriente. ¿A dónde? Al lugar de su destrucción. En realidad, de acuerdo a los comentaristas, dicen que lo que pasa es que aunque aparentemente se ve ventajoso que el río es secado, lo que pasa es que estos ejércitos van a una situación donde van a ir a perder la vida cuando se dé la gran batalla final. Pregunta, ¿y solo los reyes de Oriente invadirán Israel? Hay otros pasajes en otros libros de la Biblia que mencionan otros países, por lo que se cree que va a ser una multitud de países que van a llegar en un momento dado a Israel para un ataque final. Vamos a platicar de esto un poco más adelante. Versículo 13 dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus impuros semejantes a ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales salen a los reyes de todo el mundo habitado para congregarlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Esta es esa batalla de la que estábamos hablando, ¿verdad? Se mencionan 3 personajes. El dragón, que es Satanás. La bestia, es la bestia que sale del mar que vimos en capítulos pasados, que es el anticristo. Y aquí es donde aparece este nombre para la tercera bestia, que es la bestia que sale de la tierra. Aquí ya se le identifica como el falso profeta. Así que estos 3 personajes ya los hemos estudiado en los capítulos anteriores. La palabra boca se repite 3 veces. Ya vieron ustedes que sale de la boca del dragón, de la boca de la bestia, de la boca del falso profeta, enfatizando el aspecto que tiene que ver con comunicación que sale de estos 3 personajes. Y la comunicación va a ser a través de los demonios para ir a convencer o quizás engañar a múltiples gobernantes o reyes para unirse en esta batalla. Los tres espíritus impuros, dice, son semejantes a ranas. En pocas palabras, no está diciendo que de la boca de estos 3 salieron ranas, sino espíritus inmundos semejantes a ranas. Se dice que las ranas eran consideradas como animales impuros y en este sentido enfatiza este aspecto de estos
de estos espíritus inmundos. ¿Qué es lo que salen a hacer estos espíritus demoníacos? Son ángeles caídos. ¿Qué salen a hacer? A convencer engañosamente. Revisé varios autores porque no miraba lo del engaño, pero coinciden todos en decir que es con engaño que van a convencer. Por eso dice, hacen señales, hacen cosas extraordinarias, de tal manera que mueven a los reyes o gobernantes de la tierra para que envíen parte de sus ejércitos, unos más que otros, hacia la región que vamos a ver más adelante. Note que dice la palabra que lo que hacen esos demonios y los convencen es para congregarlos para la batalla. Esta palabra congregar va a aparecer en un versículo después y vamos a ver cuál es la idea que está detrás de esto. Luego en el versículo 15 lo que tenemos es un paréntesis. Ya estamos aquí viendo, ok, ya se seca el río, se prepara la escena para que estos ejércitos pasen, lleguen al lugar que vamos a ver más adelante, pero de pronto el versículo 15 hace como un parón, nos hace un paréntesis y dice, he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestidos para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Así que he aquí, yo vengo como ladrón. ¿Quién es el que habla? La respuesta es Jesucristo, ¿verdad? Y también nos sirve que hay otros pasajes donde Jesucristo dice lo mismo, que viene como un ladrón, así que no es un gran problema identificarlo. Ahora, dice que viene como ladrón, ¿y qué quiere decir esto? Que viene inesperadamente. O sea que ese final que estamos viendo aquí, que ya se aproxima, será en un abrir y cerrar de ojos. Cuando menos se lo esperen, el Señor Jesús va a venir. ¿A quién le habla? Es otra pregunta que surge. Bueno, algunos estudiosos indican que está dirigiéndose directamente a los creyentes de la tribulación. O sea, en estos momentos que están cayendo todos estos juicios, el Señor Jesucristo envía una palabra de consuelo a los creyentes, porque les está diciendo, ya vengo pronto, ya estoy a punto de llegar. Y eso les da consuelo y esperanza de que ese sufrimiento, porque obviamente también los creyentes, aunque dijimos que Dios los protege de algunas de estas plagas, no por ello no están sufriendo. Recuérdense que mencionamos la semana pasada que tienen vedado comprar, vender, porque no se dejaron marcar. Pero, por otro lado, también puede ser estas palabras un aviso para los lectores de la carta. Así cuando Juan envió la carta a las 7 iglesias y nosotros que las leemos hoy día, he aquí vengo como ladrón, nos puede servir para que no nos durmamos en nuestros laureles. O sea que teniendo la certeza de vida eterna y perdón de pecados, dejemos de vivir la vida que Dios quiere que vivamos, dejemos de cumplir la tarea que Dios quiere que cumplamos. Entonces también el hecho de que Jesucristo va a venir nos debe mantener alertas para estar viviendo para Él. La bienaventuranza es para los creyentes que esperan su venida y viven de manera satisfactoria delante del Señor. Carballosa dice que el creyente debe estar vigilante y preparado para encontrarse con el Señor sin sufrir pérdida de galardones. Aquí es interesante porque para el creyente contemporáneo, digamos, que se relaja y deja de cumplir su ministerio de servicio al Señor, ok, cuando el Señor venga, en nuestro caso como iglesia, nos va a arrebatar, ¿verdad? Pero si estábamos muy laxos, dice aquí Carballosa, podría sufrir pérdida de galardones. No estamos hablando de salvación, sencillamente que Dios va a recompensar a los creyentes que fielmente han servido, le han servido a Él. Entonces, aquí una llamada de atención en ese sentido. El versículo 16 dice, y los congregó en el lugar que se llama en hebreo Armagedón. ¿A quienes congregó? Nuevamente está la palabra congregó, se fijan. ¿Y a quiénes fueron congregados? Los ejércitos. Estos ejércitos, por lo menos los de Oriente, que pueden pasar con el río Éufrates en seco. Ahora aquí recordemos algo. ¿Cómo es posible que ese río se secara porque los países donde se origina el río, Turquía y Siria, cierran las compuertas?
Recuérdense que estamos mencionando que Dios, con el poder, que es todopoderoso, Él sencillamente con decirlo y puede hacer que se seque el río. Por otro lado, alguno diría, bueno, y tan difícil será pasar ese río, 2 cuadras de ancho. Bueno, si es un ejército que va a un proceso de invasión, un río puede ser una barrera enorme. Por otro lado, hay épocas del año, por ejemplo, cuando termina el invierno, el cauce del río, la cantidad de agua que circula, sube y no sabemos cuándo va a ser esta invasión. Podría ser una época de esas de alta cantidad de agua y precisamente viene Dios y ¡rum! Lo corta, ¿verdad? En pocas palabras, podemos decir que caen en la trampa esos ejércitos porque llegan al lugar donde van a ser destruidos. Armagedón viene del hebreo Har Magedón, Magedón, que literalmente significa montaña de Megido. A su vez, Megido significa lugar de las tropas o lugar de sacrificio o matanza. De alguna manera el nombre está relacionado con lo que va a pasar, porque van a haber tropas, pero también va a haber matanza. El Megido actual, bueno, identificar esta zona para algunos es más difícil que otros. Algunos mencionan que hay un monte de Megido. El Megido actual en realidad no es una montaña, sino es un montículo. Y ahí les voy a enseñar una foto que se desarrolló en base a las múltiples edificaciones de distintas civilizaciones en capas a través de los años. Ustedes no sé si se recuerdan de cuando estudiamos un poco acá de Mesoamérica, que hay lugares donde hay algunas de estas pirámides y edificaciones de origen maya y debajo de esas pirámides se han encontrado que hay otras pirámides. Y en Medio Oriente y en otros lugares era normal, digamos, venía una nueva conquista, destruían en parte una ciudad y lo que hacían era construir la siguiente ciudad encima de las ruinas de la antigua. Entonces, algo similar se dice que pasa acá. Este dato que les doy lo saqué de un trabajo que hizo un guía de turista judío que es cristiano. Entonces, él hizo un pequeño reportaje sobre esta zona de Megido y él explica, cuando vean la foto, dice que ese como montículo es el resultado de 20 capas a través de los años de civilizaciones que fueron construyendo una encima de otra. Él refiere que ya para los tiempos de David iban por la capa número 16. ¿Se imagina entonces cuántos cambios habían habido ahí? Por otro lado, hay otros autores que piensan que el monte al que se refiere aquí puede ser el Monte Carmelo. Vamos a ver, estas fotos las saqué de ese reportaje que hizo este guía de turista que es judío, ¿verdad? Si ustedes se fijan, pues aquí está el montículo, ¿verdad? Y aquí todavía se ven vestigios de algunas edificaciones y aquí hay un poco más de acercamiento. Como es un valle, aquí tengo un par de fotos también. Aquí pueden ustedes ver cómo es la extensión de ese valle. Y en época de lluvia, pues hay cultivos. Esto me parece, por lo que pude ver, que era trigo, ¿verdad? Este lugar, este valle, tal vez vamos a ver aquí, estas gráficas se las presenté la vez pasada. Ah, bueno, vienen adelante. Ahorita se las voy a enseñar. Solo déjenme que vea aquí. Ah, sí, aquí vienen ya. Muy bien. Y los congregó, dice allí el versículo que repetí 2 veces. Ese asunto que aparezca la palabra congregó 2 veces es lo siguiente. Se considera que no es en la zona de Megido o valle de Jezreel donde se librará la batalla final, sino que esta zona solamente es el lugar de reunión de los ejércitos. La batalla se realizará en las cercanías de Jerusalén. Yo en lo personal, hasta antes de preparar este estudio, si a mí me hablaban de la batalla final y hablaban de Armagedón, yo pensaba, y había leído que era en ese valle, y yo pensaba que ahí en ese valle iba a ser la batalla final. Pero lo que estoy encontrando ahora es este detalle, que ahí se congregan, pero luego camino a Jerusalén y ya en las cercanías, ahí se da entonces la
la batalla final. Aquí tengo un par de ilustraciones de donde está Megiddo. Jerusalén está por acá, en esta zona. Ahora, este valle de Jezreel, o donde está Megiddo, se calcula que está a 75 kilómetros de distancia. La vista a la derecha, más o menos lo que hace es ilustrar la zona del valle. Van a haber montañitas que descienden y aquí está el valle, ahí dice en chiquito Valle de Jezreel, ¿verdad? Entonces se considera que estos ejércitos como que van a hacer su viaje, vamos a dibujarlo acá con amarillo, estarían moviéndose algo, se me volvió ahí la presentación y ahorita la volvemos a regresar. Muy bien, más o menos estaríamos una trayectoria más o menos así, ¿verdad? Ahora, van a haber una serie de ejércitos ya cercanos aquí a Jerusalén y posiblemente otro montón estén todavía acampados en esta zona. Bueno, en la batalla final se van todos. ¿Se recuerdan que vimos allá en capítulo 14-20, donde el ángel hace la vendimia de las uvas con la hoz? Y se nos dice que es tal la matanza que la sangre llegaría hasta el freno de los caballos, ¿verdad? Entonces, la interpretación es que puede ser que hay unas zonas angostas donde puede ser que sí se produzca esa cantidad, pero van a haber un montón de ejércitos que van a perecer ahí con la segunda venida del Señor Jesús, que es el que viene a derrotarlos. Bueno, vamos a avanzar. El séptimo ángel dice que derramó su copa por el aire y salió una gran voz del santuario desde el trono que decía, está hecho. Bueno, la séptima copa es derramada sobre el aire. Si usted se recuerda y nos vamos hacia atrás, una copa fue derramada sobre la tierra, otra fue derramada sobre el mar, otra fue derramada sobre la fuente de las aguas, el agua bebible, ¿verdad? Otra copa fue derramada sobre el sol, ¿verdad? Y así vamos, y esta fue derramada sobre el aire. El aire es el elemento vital que todos los seres vivos respiran, así que se considera que esta plaga o esta copa será la más catastrófica, ¿verdad? Dice que salió una voz del santuario. ¿De quién es esa voz? Es la voz de Dios. Está hecho, dice la voz. Está hecho. Indica que aquí concluye la serie de juicios del final de los tiempos. Cuando Dios dice, vamos a regresar aquí al versículo, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del santuario desde el trono que decía, está hecho. En pocas palabras, hasta aquí llegó. Este es el final. Con esto se termina todo. Eso es lo que está indicándonos esta frase, ¿verdad? Llegamos entonces al versículo 18. Entonces se produjeron relámpagos y estruendos y truenos y hubo un gran terremoto. Esta plaga, el contenido de esta copa que se derrama sobre el aire, tiene como consecuencia la producción de relámpagos, estruendos y truenos, ¿verdad? Claro, eso impacta a todo el planeta Tierra y para terminar, esta gran destrucción dice que hubo un gran terremoto. Lo describe. Tan fuerte fue ese gran terremoto como jamás había acontecido desde que el hombre existe sobre la tierra. Y aquí lo repetimos. Tan grande que anterior a este, desde que el hombre vive en la tierra, nunca hubo uno igual. Ahora, para ponerle un toque así distintivo, o sea que hubo un requete contra supercalifragilístico espilaridoso terremoto. Para los que son de épocas anteriores se recordarán de la frase supercalifragilístico espilaridoso. Lo que quiero decir es fue fenomenalmente enorme, ¿verdad? Consecuencias. 19. La gran ciudad se dividió en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron y la gran Babilonia fue recordada delante de Dios para darle a ella de la copa del vino del furor de su ira. Bueno, veamos qué dice. La gran ciudad, Jerusalén.
En distintos autores, algunos han querido identificarla como otra ciudad. Algunos dicen que podía ser Babilonia, que podía ser Roma, pero aquí en el mismo versículo pues está diferenciando la de Babilonia. Y entonces coinciden los escritores más conservadores de que esa gran ciudad es Jerusalén. El terremoto la divide en 3 partes. Aquí me faltó una S. Algunos consideran, y ya estoy dentro de ellos, que es literal, o sea, se va a dividir en 3 partes, hay una remodelación de la superficie terrestre. Algunos piensan que incluso en la ciudad como resultado de este terremoto, como que sube, queda un poco más en alto. Ahora, hay quienes tienen una interpretación alegórica, eso quiere decir que no es que en realidad se divide en 3 físicamente la ciudad, sino que es una división que puede ser religiosa, política, etcétera, y algunos han hecho este tipo de interpretación, pero no vamos por esa línea. Consideramos que es una partición en 3 literal, ¿verdad? Luego se nos menciona ahí que también las ciudades, dice aquí el versículo, las ciudades de las naciones cayeron. Bueno, este terremoto para al final destruyendo todos los demás poderes políticos, militares y económicos de la tierra a través de la caída de sus grandes ciudades, y de manera particular menciona la Gran Babilonia, que en los capítulos que vienen vamos a estudiar más a profundidad, pero también esta ciudad llamada Gran Babilonia también sufre el efecto del terremoto. Ahora, ¿qué hace este terremoto? ¿Cuáles son sus consecuencias? Es tan grande el terremoto, dice, que toda isla huyó y las montañas no fueron halladas más. En pocas palabras, si usted se recuerda, una isla sencillamente es una montaña marina. Todas las islas que, bueno, en número de islas que conocemos, tienen una parte bajo el agua, y si usted pudiera quitar el agua, lo que miraría son montañas, y las islas son las mesetas o las puntas de las montañas. Con este gran terremoto, las islas desaparecen. Las montañas se van a aplanar, ¿verdad? O sea, un cambio total de la superficie del globo terráqueo. Se da una transformación radical de la Tierra. Algunos comentaristas dicen que es la antesala que dará lugar a los cielos nuevos y tierra nueva. Con este gran terremoto se remodela todo el planeta, preparándolo para lo que va a ser más adelante, cielo nuevo y tierra nueva. Ustedes, si han seguido un poco la pista de la erupción más reciente que está a nivel mundial, está en una isla de allá del archipiélago de las Canarias, que pertenece a España y que queda un poquito más cerca de África que de España. En una de esas islas un volcán está en plena erupción, y es interesante ver esa cantidad de lava que sale y esos grandes ríos y llegan hasta el mar. Recuérdese que nuestro planeta, en realidad, la parte interna es un magma derretido, y nosotros vivimos sobre una superficie solidificada, que es donde se ha desarrollado o donde Dios puso la vida. Ahora, usted ha oído hablar de las placas tectónicas, ¿verdad? Que se van moviendo, por eso hay terremotos, y eso explica que por qué algunos continentes también se han ido separando con el tiempo, porque el planeta está vivo, digámoslo así, está en pleno movimiento. Ahora imagínense entonces ante la orden de Dios, cuando llega el momento que dice ¡rum! Y de una se mueven todas las placas y todo, y se produce este cambio fenomenal. Bueno, versículo 21, y por aquí terminamos. Y del cielo cayó sobre los hombres, o sea, no solo el terremoto, sino de remate, del cielo cayó sobre los hombres enorme granizo, como de 34 kilos, aproximadamente estamos hablando de 100 libras de peso. Los hombres blasfemaron a Dios por la plaga del granizo, porque la plaga era grande en extremo. Número 1, están reconociendo que ese granizo viene de parte de Dios, y lejos de arrepentirse, blasfeman. Además de lo anterior, todo lo que vimos de todas las copas, caen granizos de 100 libras de peso. Y a pesar de todo, la humanidad no se arrepiente. Por el contrario, blasfema. Y uno diría, pero ¿cómo es posible que con todo eso que ha pasado, ni aún así se arrepientan? Bueno, yo traje a luz un pasaje que dice,
Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios. Con hipocresía hablarán mentira, teniendo, y aquí subrayo, cauterizada la conciencia. Y esto es lo que le pasa a muchas personas. Un tejido cauterizado se vuelve insensible y entonces, teniendo la conciencia cauterizada, por más que vean las obras poderosas y grandes que Dios hace, sencillamente la dureza del corazón está ahí y ya no son sensibles. Por eso es que pueden reaccionar de esa manera, enojándose, blasfemando, levantando la mano contra Dios. Y los ejércitos que se van a reunir, lo que quieren es ir a pelear contra el Señor Jesucristo. Obviamente quieren atacar a Israel y oponerse al Señor. Y con todo y todo, pues obviamente no, eso lo vamos a ver más adelante, pero no lo van a lograr. En cuanto a la relación de los juicios de las 7 copas y la segunda venida de Cristo, hay varias posturas. Una dice que son simultáneas, dándose los juicios de las 7 copas y el Señor Jesucristo retornando. Segunda alternativa, las copas se dan inmediatamente terminando las copas, el Señor Jesucristo hace acto de presencia. Y la tercera opción es en base a un cálculo que vamos a ver un poco después, mencionan que primero será el juicio de las copas y más o menos 45 días después de la segunda venida. Bueno, yo me inclino más por entre la primera y la segunda, pero les comento las que hay disponibles. Así que esta noche vamos a ir terminando por acá. Vamos a, como siempre, a pasar al tiempo de preguntas, de inquietudes, de comentarios. Al concluir el capítulo 16, tenemos una imagen en realidad sorprendente, atemorizante, devastadora, luego de que vemos lo que sucede en la tierra con los juicios de las 7 copas. Vamos a continuar estudiando el Apocalipsis y vamos a entrar ahora al capítulo 17, así que los esperamos para la próxima. Nos vemos.